Hola, buenas tardes. Les agradezco que estén aquí en nombre de la Dirección de Comunicación del Conocimiento y también a quien nos acompaña por redes sociales. El día de hoy, como sabrán, damos inicio a la cuarta mesa que tenemos en este ciclo, Investigación y Comunicación del Conocimiento en UAM Coajimalpa. El día de hoy tenemos la mesa número 4, que está titulada Filosófico, Pedagógico, Organizacional, Enseñanza de las Ciencias en UAM Coajimalpa. Y recuerden que como parte de este ciclo también tenemos una rifa de premios, así que les voy a recordar un poquito cuál es la dinámica para las personas que están concursando para estos premios. Los premios son un telescopio y un juego de lápices de colores, y para esto solo tienen que seguirnos en redes sociales. Recuerden que cuando concluye la conferencia tienen 5 minutos para realizar su registro mediante el código QR que les compartimos. Ahí podrán corroborar su asistencia, y si tienen el 60% de asistencia se les generará un ticket para que puedan participar en esta rifa de premios. Nos deben de seguir en alguna de nuestras redes sociales, nos encuentran como @conocimientouam, y si son alguna de las personas ganadoras de uno de estos dos premios, tienen que asistir por este premio a la Rectoría General de la UAM. Bueno, pues ya les recordé un poquito cuál es la dinámica, y ahora sí les voy a presentar a quien moderará la mesa del día de hoy. Tenemos al doctor Arturo Rojo Domínguez, que nos acompaña aquí. Él es doctor en Ciencias por la UAM, es profesor del Departamento de Ciencias Naturales aquí en esta unidad, Coajimalpa. Es miembro fundador de la rama de Fisioquímica, Estructura y Diseño de las Proteínas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Él fue rector de la UAM en el periodo de la UAM Coajimalpa en el periodo 2009 a 2013. Tiene más de 75 publicaciones nacionales e internacionales, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación, y ahora sí, le cedo la palabra. Muchas gracias, me da mucho gusto participar en este evento y tener a un panel de lujo. Quisiera presentarlos. Tenemos en primer lugar a la doctora Alejandra García Franco, una extraordinaria profesora que tiene estudios de doctorado en Pedagogía por la UNAM. Es profesora de esta unidad en el Departamento de Procesos y Tecnología, integrante del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Educación, que muestra su interés justamente por el tema que discutiremos ahora, editora de la revista Educación Química. Ha publicado numerosas investigaciones realizadas alrededor de estos temas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, como dije, una extraordinaria compañera. También tenemos al doctor, al licenciado Nemesio Chávez Arredondo, que estudió biología, ha sido mi profesor y mentor en la comunicación de las ciencias, que es su pasión. Es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa, y fue subdirector de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural durante varios años. Actualmente es el presidente de la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica en 2018. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Mario Casanueva López, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, profesor del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa y miembro de los seminarios de representación y modelización del conocimiento empírico, o REMO. Fundador de los seminarios FIBIO, Filosofía de la Biología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y un extraordinario conversador y amigo. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, el nombre de esta mesa redonda puede parecer un poco extraño, y me gustaría introducir un poco a quienes nos escuchan, a quienes están asistiendo en este lugar, a por qué este nombre. Y es que tiene que ver con los tres componentes del modelo educativo que por allá de inicio de este siglo, del 2014, se estableció con estos tres componentes: el filosófico, que habla de los valores y principios, entre ellos la sustentabilidad, la equidad y la justicia social;
La autonomía y la creatividad, aquí debo citar que la autonomía es generar esta capacidad de adquirir información y tomar decisiones, no es la autonomía universitaria. La innovación y la capacidad de crear, ética y responsabilidad social. Estos son los valores de uno de los 3 ejes del modelo educativo. Por otro lado, el pedagógico tiene un enfoque constructivista que promueve el pensamiento crítico, generar la autogestión del aprendizaje o aprender a aprender, y considera el aprendizaje como un proceso social, no individual. Y finalmente, el tercer eje es el organizacional, que tiene que ver con un diseño curricular que en el momento era pues innovador y que hablaba de la pertinencia del modelo y del tipo de enseñanza, interdisciplinario, flexible, y que daba da un esfuerzo importante a la movilidad académica. Sin embargo, bueno, la transformación del mundo es tan rápida y cada vez más acelerada que el futuro siento yo que nos invade a una velocidad cada vez más rápida. Y bueno, dentro del modelo tenemos los grandes problemas de que la realidad se ha transformado y actualmente nuestra sociedad está en un proceso acelerado de transformación. La tecnologización está también acelerada y hay un aumento de brechas tanto económicas como de conocimiento y de acceso a la formación educativa. Cada vez hay más información cercana a nuestras manos y cada vez más dificultad para poderla procesar y aplicar. Y por otro lado, de manera sorprendente, me parece que la educación, en lugar de ir aumentando, mejorando, está en un proceso recesivo. Tenemos el nuevo modelo mexicano, por ejemplo, tenemos una pauperización de los ingresos de los profesores, las plazas de tiempo completo se fragmentan en plazas temporales, y se quitan estímulos, por ejemplo, como en nuestra universidad. Entonces tenemos como mensajes justamente que van en la dirección opuesta a este futuro que se nos acerca. Y por esta razón a mí me gustaría pedirle a nuestros invitados, a mis compañeros que están aquí en la mesa, cuáles son sus opiniones sobre el futuro de la educación superior en particular, y sobre todo, ¿qué es lo que ven rescatable de nuestro modelo educativo que pudiera ser fortaleza y qué cosas debemos de cambiar y transformar, tal vez en parte o tal vez diametralmente? Bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere iniciar? Nemesio, por favor. Gracias. Una primera cosa muy en la base de todo el proceso y el fenómeno tiene que ver quizás con un enfoque más filosófico, sobre todo por el lado más filosófico del asunto. Yo pienso que la educación en cualquier circunstancia es un proceso de comunicación, será por no sé, un vicio profesional, pero me parece que muchas cosas, la mayor parte de las cosas se construyen a partir de la comunicación, y la educación no me parece algo distinto. Probablemente deberíamos ir muy concretamente en términos futuros, porque además es una experiencia cotidiana, la falta de comunicación en mis aulas y en mis cursos de comunicación. Quizás deberíamos ir mucho más profundamente en ese sentido y privilegiar la idea de que la educación, moverla hacia las comunidades de aprendizaje justamente, donde en un aula la idea se convierte en la escucha. Yo siento que falta mucho escucha. Digamos, la revolución tecnológica nos va aislando cada vez más en nuestros propios castillos y tenemos que revertir eso a través de la escucha, a través de la primera parte de la comunicación, que es la escucha, e ir a partir de ahí construyendo el imaginario del otro. Necesitamos, yo creo que más que nunca, saber a cabalidad, a profundidad, con los detalles más íntimos, en muchos sentidos, en términos de conocimiento, en términos de cómo funciona un alma, una persona individual. Y en ese sentido es que digo que debemos desarrollar mucho más profundamente la escucha.
Ese es un punto de partida, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que podemos revisar, pero eso es absolutamente importante. Y esto para propiciar ¿qué? Justamente una forma de comunicación distinta, porque la comunicación como la llevamos hasta el momento, pues finalmente el modelo que sea, pero finalmente la comunicación se sigue manteniendo muy en el digamos, estatus protagónico de quien está al frente de un escenario que se llama aula y quien está escuchando una clase, ¿no? Entonces, yo creo que necesita haber mucho más empuje, equilibrar más la comunicación justamente. Tiene que llevarse a un nivel de horizontalidad muchísimo mayor la comunicación en las aulas y a todos los niveles, ¿no? Eso es un punto de partida, en lo que ocurre en un aula. Pero por supuesto, imagínense todos los fenómenos y todos los procesos de comunicación que involucran todas las otras áreas que tienen que ver con la universidad, ¿no? Para empezar, esta misma comunicación y esta misma escucha tendríamos que privilegiarla mucho más entre quienes nos estamos dedicando a esto, entre los docentes, entre quienes tenemos a nuestro cargo áreas de conocimiento semejantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también, y eso vuelve a ser comunicación y vuelve a ser otra vez una escucha profunda, interesada, enterada, ¿no? Enterada efectivamente. Digo, estamos creando unas diversidades tan profundas en muchos sentidos, neurodiversidades, generodiversidades, etcétera. Somos cada vez más diversos y cada quien tiene el absoluto derecho de que su voz sea escuchada. Entonces, lo que tenemos que propiciar en todos los sentidos, en la comunicación, es justamente eso, una escucha más profunda, generosa, interesada y real. Muchas gracias, doctor Rojo. Bueno, para esta mesa había pensado justamente hablar un poco del modelo de la UAM y de cómo actualizar el modelo de la UAM. Mi perspectiva es, bueno, el modelo de la UAM está afincado, el modelo de la UAM Coajimalpa está afincado en el constructivismo pedagógico. Lo que me interesa a mí aquí es confrontar el cognitivismo pedagógico con los nuevos avances en el campo de las ciencias cognitivas, en particular lo que se conoce como cognición 4E o cognición encarnada, integrada, embebida, digamos, las 4E son por las siglas en inglés, la cognición encarnada, integrada, diríamos en español, extendida y en activa. Dado que el tiempo no me da para presentar estos modelos, lo que me voy a centrar es en compararlos, no los voy a presentarlos comparándolos. Entonces, respecto a la naturaleza del conocimiento y el aprendizaje, el constructivismo pedagógico está asociado con el trabajo de teóricos como Piaget o Vygotsky y enfatiza el papel de los sujetos de aprendizaje en la construcción del conocimiento a través de sus interacciones con el medio ambiente y sus interacciones sociales. Por su parte, la cognición 4E, ¿sí?, desafía la idea del conocimiento como algo que reside únicamente en las mentes individuales y sostiene que la cognición no se limita al cerebro, sino que se distribuye por todo el cuerpo. Respecto al papel del ambiente, el constructivismo pedagógico, ¿sí?, en el constructivismo pedagógico el entorno juega un papel importante al brindar oportunidades para que los alumnos interactúen con los objetos, personas e ideas. Por su parte, la cognición 4E toma una posición más radical al argumentar que los procesos cognitivos están inherentemente moldeados y entrelazados con el entorno. Enfatiza que el ambiente no solamente es un contexto para el aprendizaje, sino parte integral de los procesos cognitivos, mismos que se extienden más allá del individuo. Si pensamos, por ejemplo, en un escalador, ¿sí?, el conocimiento de un escalador no se limita a la mente y al cerebro, sino que está entrelazado con su cuerpo, su entorno y las herramientas que utiliza. Aprende a medida que experimenta. Por lo mismo,
cuando se centran en el cuerpo, el papel del constructivismo pedagógico, ¿sí?, se centra más en los procesos cognitivos adentro de un cerebro, en tanto que la cognición 4E, el papel central es la forma en cómo nuestro cuerpo moldea y enlaza la forma en que pensamos y aprendemos. En el constructivismo pedagógico enfatizamos principalmente los procesos mentales, individuales, diríamos, ¿sí?, como la memoria y el desarrollo del lenguaje, y aquí sostenemos que los procesos cognitivos pueden extenderse más allá de nuestro cuerpo. Actualmente, para muchos de nosotros, un teléfono es casi como un bastón para un ciego. Ya no nos sabemos mover sin él, ¿sí? Esto claramente tiene implicaciones sobre la forma en cómo educamos y cómo enseñamos. Quisiera dejar para la segunda ronda de esta charla, en los 4 minutos que me quedarán entonces, ¿sí?, no solamente qué tenemos que hacer, que es asimilar las nuevas tecnologías de las ciencias cognitivas, sino a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son los contextos en los cuales debemos de pensar nuestra tarea, no de educación, sino una tarea compartida de construcción de comunidades de aprendizaje? Muchas gracias, muy interesante, doctor. Gracias. Me da mucha alegría estar en esta mesa. Y bueno, yo me puse a revisar un poquito, ¿no?, los documentos que hay sobre el modelo educativo de Coajimalpa, y retomo esto que hablaba el doctor Casanueva, ¿no?, sobre tener pues esta pedagogía muy centrada en el proceso de aprendizaje del individuo. Y la parte filosófica, ya lo decía el doctor Rojo al principio, ¿no?, la sustentabilidad, la equidad y la justicia social, la autonomía y la creatividad, la ética y la responsabilidad. Creo que algo que era una intención cuando se hizo este modelo, es decir, cómo conocemos, pero para resolver los problemas del entorno, para trabajar en el entorno. Y yo pienso que en ese sentido el modelo educativo de Coajimalpa, que tiene, digamos, esta idea en la pedagogía del constructivismo, esta idea en la filosofía de generar o de que la universidad participe en la construcción de un entorno que sea sustentable, que abone a la generación de justicia social, pues yo siento que ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Porque creo que es bien cierto que nos hemos ido quedando como encerrados, ¿no?, en nuestras aulas, y que la misma estructura, digamos, de la universidad, de pronto, en lugar de centrarse en lo que aprendemos para extender este conocimiento, en muchísimas ocasiones se sigue quedando en los contenidos disciplinares, se sigue quedando en esta como transmisión, digamos, más vertical del conocimiento, ¿no?, apelando a lo que decía el doctor Nemesio sobre la horizontalidad. Necesitamos pensar para qué es relevante lo que conocemos y también pensar, no en este modelo de las cuatro Es de la cognición, pero en un modelo que también se ha usado mucho para pensar el aprendizaje en términos al menos de 3 dimensiones, ¿no?, de digamos, estos conceptos centrales de la disciplina, estos conceptos que son transversales, y cómo esos los utilizamos para resolver problemas, ¿no?, problemas que sean relevantes. Yo siento que en la UAM Coajimalpa nos ha faltado eso, ¿no?, nos ha faltado comunicarnos. Y también nos ha faltado mucho, pues uno de los principios o de los principios que sustentaban el modelo. Por ejemplo, estaba la docencia como la práctica social de un colectivo, ¿no? Y a lo mejor al principio, cuando Coajimalpa nació y eran poquitos y estaban en la casa del tiempo, ¿no?, porque no había sede, pues ocurrían más estas interacciones.
pero pienso que esa interacción que se buscaba, en la que pues estamos en una unidad, donde están todas las disciplinas juntas, cómo colaboramos, cómo vamos a las clases de los otros, cómo pensamos, digamos, los problemas colectivamente, se ha desdibujado muchísimo, ¿no? Y la formación docente y el trabajo, digamos, de educación continua para aprender a enseñar, porque también es importante eso, ¿no? Lo decíamos antes de empezar, pues enseñamos como aprendimos, pero ya sabemos muchas más cosas, ¿no? Como lo que decía Mario, ya nos ha sobrepasado, y eso es algo que no ha llegado, creo, todavía a nuestras aulas y no se ha concretado en la vida cotidiana de la universidad. Muchas gracias, son muy estimulantes las tres visiones que, como ustedes pueden ver, representan parte de algo tan complejo como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto sumado a las transformaciones que a mí me tienen impresionado, ¿no?, de la realidad actual, me hacen pensar en varias paradojas. Nemesio nos contaba de la actividad de aprendizaje como un proceso de comunicación. Sin embargo, esto nos lleva a los nuevos lenguajes y a los nuevos canales. Y esta transformación también implica cambios. Una de las paradojas es que el conocimiento ha crecido de una manera tan grande que tenemos que ser especialistas porque no podemos abarcar todo. Y la sobreespecialización es una característica actualmente, ¿no? Hay una broma que recuerdo cuando yo estudiaba, de que decían que el especialista es el que conoce cada vez más y más acerca de menos y menos, hasta que termina por conocer todo acerca de nada. Y por otro lado, la paradoja es que las inteligencias artificiales actualmente nos están sometiendo a la interacción con todas las disciplinas de la misma manera, porque la inteligencia artificial toma el conocimiento de manera integral y todavía siendo primitivo, pues nos enfrenta a estas cosas. Pero también nos enfrenta a una forma diferente de evaluar. Ya no podemos dejar un ensayo porque no sabemos quién lo hizo. Y ya no sabemos cómo enseñar una inteligencia artificial y menos cómo aplicarla. Entonces, ¿qué opinan ustedes en este tipo de cuestiones sobre comunicación, la nueva comunicación, los nuevos lenguajes? Bueno, yo creo que lo que se ha multiplicado fundamentalmente son medios, ¿no? O sea, antes teníamos unos poquitos medios y ahora hay muchos, y todos esos medios, en términos de investigación y de obtención de información, están ahí, ¿no? Eso es, o sea, antes teníamos la oportunidad de consultar con una cierta serie de fuentes y ahora tenemos muchísimas más fuentes para consultar, ¿no? Y eso es aplicable para hacer investigaciones, para hacer tareas, para hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, de que son herramientas realmente poderosas, es decir, tener una enciclopedia que se llama inteligencia artificial, contestándote lo que quieres y más de lo que quieres. Hay que aprender justamente a preguntar, ¿no? La escucha es como construir preguntas y a final de cuentas uno pues tendrá que seleccionar, como siempre ha seleccionado de cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, son multiplicación de fuentes, multiplicación de medios. Entonces, otra vez con un enfoque de comunicación, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Insisto, con esta diversificación, a lo mejor ya regresando al aula y como maestros, por supuesto que deberíamos enfocar nuestras materias no como las hemos enfocado, sino sí como las hemos enfocado, pero adicionándoles muchísimas más cosas, ¿no? Es decir, todas esas otras informaciones que están ahí, que conforman precisamente el contexto de cada uno de los conocimientos, lo que nos permite entender cómo aprendemos y qué aprendemos a final de cuentas y por qué cada uno de nosotros tiene en el fondo ideas distintas, valores distintos, que es necesario que pongamos sobre la mesa a través de la comunicación para lograr entendernos, ¿no? Entonces, para mí hablando de las cuestiones tecnológicas, para mí es una multiplicación en términos, es un enriquecimiento en términos de fuentes de información y canales de comunicación, ¿no? Todo porque pues han aumentado
las capacidades de guardar información y la velocidad para moverlo, ¿no? Entonces, eso hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo como ese tipo de cuestiones. Y además, nuestra obligación es justamente desarrollarnos en cada uno de esos sistemas. Ya no como profes tendríamos que saber a cabalidad nuestra materia, sino sí saberla, por supuesto, pero saber sobre nuestro contexto, sobre nuestros alumnos, sobre nuestro propio procedimiento, sobre la manera en la que construimos nuestros conocimientos y nuestra manera de dar las cosas. Cuestionar fuertemente y todos los días nuestra manera de hacer las cosas y enriquecerla progresivamente. O sea, es muy fácil quedarse con lo que uno sabe hacer y después de un año y el siguiente año hace uno lo mismo y etcétera, y uno se convierte en una copia, en un clon de sí mismo, y ahora la circunstancia exige mucho más. Exige conocer los medios, conocer conocer la multiplicidad y la diversidad y la riqueza de los auditorios, que en este caso son los alumnos, los públicos, ¿no? Con los interlocutores a final de cuentas, ¿no? Y esto nos obliga a quienes estamos todavía, a lo mejor más adelante el modelo cambia y entonces las aulas dejan de serlo, pero mientras sea eso, nuestra obligación es que pues cumplir con lo que ya cumplimos y cumplir con otra cantidad igual, el doble de preparación, de conocimiento para poder responder a las circunstancias nuevas en las que nos encontramos. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, pienso que tienes toda la razón del mundo al señalar la relevancia de la inteligencia artificial, la tecnologización, los cambios sociales y la emergencia de nuevos paradigmas. A estas cosas yo diría, digamos, que debemos ser conscientes y usar estas herramientas, pero para enfrentar problemas justamente como la inequidad, la violencia o la crisis ecológica, ¿no? Nada más pensando, yéndome un poco en orden, en la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial, bueno, primero nos obliga a conocerla, a saber cómo funciona, ¿sí? Que funciona, digamos, reconociendo patrones y no realizando inferencias, con lo cual miente como chivo. O sea, pero si nos obliga a realizar, digamos, sistemas de tutoría virtual y personalizada que podemos hacer y podemos utilizarla provechosamente, plataformas de aprendizaje en línea, evaluación automatizada, lo que nos daría además una retroalimentación inmediata, o multimodalidad en la enseñanza, poder enseñar no solo a través de texto, sino a través de voz o incluso otros tipos de sentidos, ¿no? Y un gran enriquecimiento para nuestros estudiantes, la traducción automatizada. La forma en que la inteligencia artificial impactará en el mundo es algo que debe ser contemplado en nuestra educación y nuestra forma de formar profesionistas a futuro. Se calcula que un 25% de la gente quedará desempleada en las próximas 2 décadas por la inteligencia artificial. Las gentes se sorprenden mucho de lo que hace la inteligencia artificial en la generación de textos, pero tenemos que usarla no para generar textos, y eso se lo digo solamente no solamente a los alumnos, sino digamos también a los maestros. Debemos de usarla también, sobre todo, para evaluar textos. Es buenísima evaluando textos, mucho mejor que generando textos, ¿sí? Ahora, por otro lado, la noción de sustentabilidad o el mundo al que nos obliga, digamos, la reflexión ecológica, la reflexión de nuestras crisis ecológicas, creo que aquí debemos de tomarla con mayor crítica, la idea de sustentabilidad. Hemos tomado la idea de sustentabilidad de una manera totalmente acrítica, ¿sí? O sea, si pensamos en la forma en que el imaginario colectivo tiene la sustentabilidad, ¿no? Que es básicamente esta idea de desarrollo actual sin compromiso de las necesidades futuras, bueno, esa es una buena idea, pero está epistémicamente mal fundada. O sea, presupone acríticamente que debemos de seguir desarrollándonos. Es profundamente antropocentrista, en el sentido de que está centrada en el humano, ¿sí? Y requiere una bola de cristal, porque ¿quién me dice cuáles van a ser las necesidades futuras? ¿Quién en el siglo XIX hubiera imaginado las crisis de baterías de litio?
¿sí? Simple y sencillamente. Entonces, debemos de ser más reflexivos acerca de la forma en cómo enfrentamos no solo nuestras herramientas, sino nuestros problemas. Necesitamos también desarrollar lenguajes pedagógicos que permitan lo que señalaba Alejandra, que es el tránsito interdisciplinar, ¿sí? Y en este sentido, el desarrollo de lenguajes icónicos me parece que puede ser una idea poderosa a explotar que no hemos desarrollado. Postular un modelo de lo que sea, ¿sí?, es postular que hay determinadas entidades que se relacionan de determinada manera. Bueno, si pensamos a las entidades como íconos y a las relaciones como flechas, las estructuras conceptuales de cualquier modelo quedan capturadas en un grafo y esa es una herramienta extraordinaria para la enseñanza. Volver a ver cómo aprendemos sin renuncia, por ejemplo, a que somos un primate y dedicamos prácticamente el 10% de nuestra corteza al manejo de la información visual. Muchas gracias, Mario. Alejandra, por favor. Gracias. Sí, yo frente a esta pregunta, ¿no?, de qué hacemos con la inteligencia artificial, con toda la irrupción, digamos, de la tecnología, yo creo que ya hace bastante tiempo, ¿no?, que decíamos, estamos educando estudiantes para un mundo que no conocemos, del que sabemos muy poco. Y bueno, hace 10 años yo no hubiera imaginado lo que está pasando ahora, ¿no? Creo que a lo mejor nuestros estudiantes tienen más capacidad un poco de pensar en esos cambios, y creo que de ahí venía esta idea, ¿no?, de aprender a aprender, de que lo mejor que podemos darles es estas herramientas que les permitan ir resolviendo los problemas a los que se enfrenten. Pero pienso que en ese sentido se ha quedado muy corto, ¿no? Se ha quedado muy, muy corto porque a pesar de que está ahí como en la intención, en lo dicho, lo que finalmente concretamos en las aulas es realmente poco, ¿no? Y en ese sentido pienso que sí vale la pena retomar como esta idea de comunidad, ¿no? De cómo podríamos establecer estas interacciones de manera que estos principios del modelo, no sé, se renueven, o, como decía Mario, ¿para qué necesitamos un único modelo, ¿no? En ese sentido, si necesitamos, digamos, o renovar el modelo, o cambiar el modelo, o ¿qué podemos hacer con estos principios? ¿Cómo los actualizamos en las aulas que tenemos ahora? Creo que seguir pensando en la transmisión del conocimiento, pues ya se nos quedó muy atrás. La presencia de la inteligencia artificial nos obliga a pensar en cuáles son estas capacidades que queremos que los estudiantes desarrollen en las aulas, para reconocer un texto bien hecho, para evaluar un texto, para reconocer lo que saben. Yo creo que todo esto que hemos hablado también deja un poco de lado, o no hemos hablado lo suficiente de la parte metacognitiva, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos aprendiendo? ¿Cómo sabemos si lo que estamos conociendo nos permite resolver los problemas que son importantes? Y en ese sentido, ¿cómo podemos usar lo que aprendemos para construir una comunidad frente a toda la violencia que vivimos cotidianamente, ¿no? ¿Cómo hacemos del espacio universitario un espacio en el que podamos habitar de otras formas en las interacciones que tenemos? Y también lo decía Mario, en las interacciones con el ambiente en el que estamos. Porque lo que nosotros hacemos genera cambios y esos cambios al mismo tiempo se reflejan en nosotros. Entonces, ¿cómo pensamos cuáles son, digamos, esos fines de la educación universitaria? Y cómo eso se puede concretar en el aula? Creo que es una discusión que debemos tener de manera más frecuente entre nosotros, con las y los estudiantes,
¿no? En lugar de ir cerrando cada vez más estos espacios a veces en nuestras aulas. Sin duda hemos visto una gran cantidad de retos al escuchar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Me gustaría saber si tienen algo que agregar a lo que hemos estado platicando aquí. Bueno, sí, adelante. Sí, perdón por no haber apagado antes el micrófono. Siento que, digamos, a lo que nos obliga el nuevo contexto es a asumir el gran aporte del posmodernismo, uno de los grandes aportes, la idea de asumir a cabalidad la complejidad. La realidad puede ser inherentemente compleja y tenemos que pasar de pensar que lo natural es modelizar, por ejemplo, las carreras del hipódromo, pensando que los caballos son puntuales moviéndose a velocidad constante o que son esféricos y sin rozamiento, a asumir la verdadera complejidad como cuál es el estado psicológico 2 semanas antes del cadi o incluso del caballo antes de la carrera. Eso sería dar cuenta de la complejidad. El reconocimiento de las interconexiones, ¿sí? El saber que, digamos, la cantidad de peces gato que había en el Precámbrico, en un lago ahora extinto del Sáhara, tiene que ver con la fertilidad de los cultivos, con la fertilidad de las tierras en el Valle del Mississippi, ¿no? O cosas por el estilo. La aceptación de la incertidumbre, ¿no? El saber que vamos a tener que tomar, digamos, decisiones en situaciones de riesgo y que no es cuestión de que no sepamos las cosas, sino que el azar no es producto de nuestra ignorancia, como decía Wagensberg, sino un derecho de la naturaleza, ¿no? El incorporar múltiples perspectivas y narrativas, el dar voz normalmente a los sin voz, el empezar nuestras clases no haciendo lo que estamos aquí, sino dialogando todos, y con no solo un maestro, sino con varios, el contextualizar adecuadamente los conocimientos. ¿Cuántos de nuestros alumnos en física saben que, por ejemplo, el concepto de fuerza en Newton era la forma que tenía Newton de permitir a los ángeles que obraran sobre el mundo, o que el concepto de masa deriva de digamos, las reflexiones de los teólogos acerca de qué pasaba con la Eucaristía, la transformación del cuerpo? ¿No? Ya, me callo. Muchas gracias. Messi, por favor. Buen cierre. Bien, sí. Me quedo un poco con la idea de, regreso al aula nuevamente, ¿no? O sea, decía Mario Casanueva que cambiar la estructura, ¿no? Y yo creo que todo este reconocimiento de todos estos pensamientos parte de un lugar, y ese lugar es el centro de uno mismo, ¿no? Y aquí yo creo que el camino es justamente el reconocimiento. Antes de empezar el diálogo o antes de continuar el diálogo con los exteriores, uno tiene que mirarse en el espejo, ¿no? Y mirarse en el espejo de la manera más profunda, más honesta, es el primer reconocimiento que tiene uno que hacer. Enterarse de cómo uno ha desarrollado, cómo uno ha aprendido las cosas que ha aprendido, por qué tiene uno los valores que tiene a final de cuentas, ¿no? Ese es un primer estado de reconocimiento que a mí me parece fundamental. Si eso no lo tenemos claro, si eso no lo tenemos perfectamente conocido, bueno, lo más perfectamente conocido, mirarse en el espejo a veces cierra uno los ojos, pero ese es el punto de partida, ¿no? Y ese es mi primer fuente de conocimiento. Y además visto con todas, con los cristales, con el color de los cristales. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Qué valoro? ¿Qué sé? ¿Cómo lo aprendí? ¿No? Y eso finalmente es mirarse en el espejo, reconocerse, y a partir de ahí, solamente a partir de ahí, conociendo ese primer punto, puedo comenzar a construir la comunicación. A partir de ahí puedo tratar de entender a los otros, ya una vez entendiendo esta parte. Y es algo que parece sencillo, normal y corriente, pero lo olvidamos hace mucho tiempo. Mirarnos perfectamente en el espejo, abrir todos nuestros sentidos a nosotros mismos, darnos cuenta de lo que somos y partir de ahí hacia todo lo otro. Gracias, Alejandra.
Gracias. Voy a retomar lo que comentaba Mario, ¿no? Sobre cómo muchas veces pues lo que enseñamos esto que se llama la retórica de las conclusiones, ¿no? Es decir, cómo solo enseñamos lo que de alguna forma ya se construyó sin pensar en cómo se construyó. Y en ese sentido, esta idea de cómo vamos pudiendo aproximarnos a problemas diversos desde perspectivas diversas, creo que sería relevante. Yo creo que sí valen la pena, por ejemplo, retomar, hay muchos aspectos del modelo educativo de Coajimalpa que valdría la pena releer, ¿no? Que como colectivo docente, como comunidad, valdría la pena retomar. Digamos, voy a hablar muy brevemente, pero esto como el aprendizaje como que ocurre cuando resolvemos un problema que está, ¿no? Que está en el ambiente, que está en el contexto en el que nos movemos, que nos importa, ¿no? Que nos interpela un poco como decía Nemesio y nos obliga entonces un poco pues sí, a empujar las fronteras de lo que sabemos y nos obliga a establecer diálogos con las otras personas. Pienso que sería importante, pues en ese sentido, retomar esta idea de que lo que ocurre en estos procesos, en nuestras aulas, tiene como esta otra mirada, ¿no? La mirada filosófica, la mirada de una pedagogía mucho más amplia, como ya la decía Mario, renovada, con los retos que plantea la inteligencia artificial, pero sí creo que nos hace falta mirarnos de nuevo como comunidad que enseña y que aprende. Pues muchas gracias a todos por sus aportaciones y también por cambiarnos este panorama, ¿no? De justo como se titula la mesa, como el pensamiento que se tenía y el método de enseñanza que se daba aquí en Coajimalpa, pero hace 20 años. Entonces, gracias por actualizarlo. Ahora damos la palabra para el público. Si alguien tiene una pregunta o algo que quiera compartir con nuestros participantes, por favor. Solo podrías pasar el micrófono, por favor. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta va más aterrizada dentro de la comunidad Coajimalpa, precisamente como esta visión, de estudiante. Yo recuerdo que cuando recién ingresé se nos comentó que lo que caracterizaba a la UAM Coajimalpa, o a la UAM en general, es como este modelo interdisciplinar en donde varias áreas abordan un problema. ¿Cómo propiciarían esto en un desarrollo de que los estudiantes realicen, en el supuesto caso, PT, en un abordaje justo en eso, en la interdisciplinariedad? Porque muchas veces es como lo voy a realizar en un tiempo de 6 meses que me llevan las prisas. Lo voy a realizar con amigos, lo voy a realizar en temas que se me hacen fáciles. Porque incluso dentro de las mismas licenciaturas, en la división de los bloques, pues hay una separación de los alumnos. Yo, como del bloque 1, no me voy con los del bloque 2, pues llevemos la mayor escala. ¿Por qué no? Un problema de contaminación se puede abordar desde los alumnos de ingeniería biológica, los de comunicación, los de diseño. Propiciar esa interdisciplinariedad. ¿Cómo apoyarían eso? Buenas tardes. Sí quería como que darle como cierta continuidad porque también tenía una pregunta muy de la mano. Pareciera que de repente como hay muchos esfuerzos porque la interdisciplina por fin nos lo podamos realizar desde los alumnos,
pero pareciera que la rigurosidad de la institución no está preparada ni para la complejidad ni para la interdisciplina. Ha habido muchos ejemplos, que yo soy de ciencias sociales, que de repente pienso como ya por fin la institución está reaccionando un poco a las problemáticas que nos están enseñando en aulas, ¿no? Un ejemplo, pienso como cuando se abrió lo de la movilidad intra-UAM, que se hizo un proyecto de movilidad entre socioterritoriales y diseño para pensar en aterrizar proyectos interdisciplinarios que ay, no me acuerdo muy bien de qué iba, pero el punto era reunir a estudiantes de diseño y estudiantes de socioterritoriales y crear un proyecto ambiental. En papel sonaba increíble, pero no estamos acostumbrados a trabajar socioterritoriales con diseño. No, todos los estudiantes que conozco que tomaron esa opción de movilidad jamás alcanzaron a realizar un producto en conjunto. Siempre fue de parcela, ¿no? Parcializado. Entonces, apenas, por ejemplo, en ciencias sociales, creo que también en socioterritoriales ya se va a presentar, no estoy muy seguro en humanidades, pero creo que sí, ya se va a dar la huella de sistemas complejos, lo cual creo que eso es un gran avance para la carrera, particularmente de ciencias sociales, pero volvemos a lo mismo, pareciera que nunca hay tiempo para la interdisciplina, porque la misma institución no te la permite dar. Entonces, ya contextualizando un poco, quisiera preguntar si actualmente se podría considerar crear un programa robusto que nos permita generar interdisciplina, teniendo en cuenta los tiempos burocráticos que tiene la misma institución. Gracias. Bueno, yo me había apuntado para contestar la primera pregunta, ya con la segunda es... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner sobre la arena pública nuestro modelo de enseñanza, ¿sí? No podemos pretender que la gente realice interdisciplina, como dices, por el solo hecho de estar junta, si nunca ha aprendido a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Cuando se inventó la UAM, teníamos la idea de que el sistema modular de Xochimilco iba a ser la forma de experimentar. Ya van pasados 50 años casi, ¿sí? Y no hemos hecho una evaluación de ese sistema y no nos hemos acercado a ver si podemos extender un sistema que naturalmente permite el trasvase disciplinar, como es justamente el sistema modular, ¿sí? Tenemos que tener quizá un aprendizaje basado en módulos y al final de la carrera un gran módulo que ahí sí, ya sabiendo trabajar, nos reúna para resolver problemas que tengan incidencia social en nuestro entorno local total, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos retos, pero yo invitaría a pensar no solamente en las exigencias de la interdisciplina o de la multidisciplina, sino de la transdisciplina, el reconocimiento de que el conocimiento y sus agentes operan en forma de redes y de redes abiertas. Gracias. Sí, yo diría que es realmente difícil, ¿no? Es decir, uno de los componentes también del modelo era la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad en términos de que se podían tomar, por ejemplo, UEAs de distintas licenciaturas. Pero esa idea que podía ser buena, muy buena, pero acaba estando limitada por cuántos lugares me das en tu clase y entonces puedo ir a uno, ¿no? Y acaba siendo, el componente burocrático acaba siendo muy importante y en ese sentido creo que las preguntas son relevantes, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a hacer para plantear algo novedoso donde podamos estar profesores tal vez de distintas disciplinas tratando de mirar un problema? Y que eso además tengamos un grupo de estudiantes trabajando en ello. ¿Dónde cabe en la estructura curricular? Creo que ese es un problema importante. Nosotros tuvimos una experiencia que es como la que yo más diría que se acerca, pero era con el tema de lactancia materna, ¿no? Y éramos profesores de ingeniería biológica, de biología molecular, de diseño, y ahí pues tuvimos que plantear el problema desde distintos lugares, pero fue extracurricular. Entonces yo creo que sí nos toca pues
ponerlo de nuevo, abrirlo y decir, pues deberíamos al menos intentarlo de nuevo, ¿no? En lugar de decir, esto es muy difícil y ya olvídenlo porque esa experiencia no funcionó, porque los PTs tienen las características que tienen, ¿no? Como, no sé, ¿no? Creo que acá nos toca pues otra vez pensarlo juntos. Gracias. Sí, hablando sobre estas reflexiones, tenemos una pregunta acá en redes que nos hace Francisco Cervantes y nos dice, ¿no? Hola, soy estudiante de física, les agradezco por esta conferencia. Y él pregunta, ¿cómo convergen las diferentes disciplinas y aprovechan sus lenguajes para generar conocimiento en las ciencias y formar profesionistas con un enfoque colaborativo en las comunidades o sectores de la sociedad? Y ya nos dice, estoy de acuerdo que debemos construir un nuevo método a partir del contexto en que nos encontramos y el conocimiento que hemos construido. Y pues creo que va muy de la mano de la reflexión que se está dando ahorita. Estamos justamente en el multidisciplina. Yo me dedico, en esta universidad estoy en el área de comunicación y más en el área de comunicación de la ciencia y cada vez me convenzo más que la comunicación de la ciencia es una multiciencia social, ni siquiera una multidisciplina ni nada de eso. Viene junto con pegado con lo que voy diciendo. Me parece que es muy importante que los seres humanos nos construyamos, ya había dicho que tenemos que reconocernos, que nos construyamos de diferentes saberes, ¿no? Y en la divulgación y en la comunicación de la ciencia se requiere eso, se requiere muy naturalmente un abordaje multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que conocer muchas cosas, para empezar por las cuestiones del conocimiento científico puro, duro y cómo se produjo, y hay que conocer muchas otras cosas de comunicación sobre las personas, etcétera, etcétera, sobre las circunstancias, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte sobre la comunicación de la ciencia moderna que tiene que ver con justamente lo que se ha dicho aquí más de una vez, enfocarnos en problemas concretos, y cualquier problema concreto al que nos enfrentemos seguramente debe tener un componente de carácter científico, y por supuesto al estar involucrados seres humanos en eso, tiene todo lo otro, ¿no? Entonces, esa es una tendencia actual de cómo moverse justamente en términos de enfocar problemas muy concretos. Se puede hacer a nivel de la licenciatura, ya comentamos que es muy problemático, se puede hacer paralelamente, a lo mejor yo diría, pues habría que hacer muchos proyectos de comunicación de ciencia e integrarse en esos para tratar de tocar, por lo menos a nivel de la licenciatura, la atmósfera de la multidisciplina, la multiciencia, las diferentes cosas que hay que saber para poder comunicar de esta manera. Muchas gracias. Pues es una pregunta que es muy difícil de responder. Creo yo que tiene que ver tanto con la comunicación, la parte humana, la ruptura de paradigmas y los nuevos lenguajes, y estar dispuestos, como me comentaba Mario hace un momento, a asumir el costo de esos cambios. Sí se requiere una transformación, porque si no nos vamos a quedar como una institución, no hablo solo de la UAM, hablo de las universidades, una institución del siglo pasado, tratando de formar alumnos para un nuevo siglo y una nueva realidad. Gracias por las preguntas. Al contrario, muchas gracias a ustedes por las aportaciones que nos dan desde su perspectiva y desde sus disciplinas. Bueno, ahora solo ya nos queda para cerrar el día de hoy que les comparta un poquito de las siguientes actividades que tenemos desde la Dirección de Comunicación del Conocimiento, y la siguiente que tenemos es parte de nuestro ciclo Caminante no hay camino, migración, desplazamiento y exilio. Esta la pueden ver el próximo martes a las 7 de la noche por Facebook Watch y se llama Lejos de Kansas, exilio y destierro. También les recordamos que nuestro podcast que tenemos en la dirección, que se llama Déjenme Escuchar, que está pensado de jóvenes para jóvenes y en el cual visitamos las 5 unidades académicas de la UAM, tenemos el primer episodio que se titula Intensamente, Salud Psicoemocional. Entonces ya lo pueden escuchar en las plataformas de su preferencia. Y el próximo jueves, también aquí en este espacio, en la sala de consejo, daremos cierre a este ciclo con la mesa titulada Transición y Sostenibilidad, las ciudades ante el cambio climático. Muchas gracias a todos, a ustedes por su participación y a ustedes por su presencia. Buena tarde.
Claro, y solo también les recordamos que para quien hicieron registro a su sorteo, ya pueden encontrar el código QR, está en la pantalla o acá. Gracias. Están abiertos los micrófonos si alguien quiere continuar con